Buenos días, mi nombre es Eduardo Loli Prudencio, yo trabajo en la UCI neuroquirúrgica del Hospital de Reblati Martins y soy docente de la Universidad de San Marcos, ¿no? El tema que voy a dar en estos momentos es evitando riesgos en el paciente neuroquirúrgico, ¿no? Entonces, en todo servicio de hospitalización, especialmente en una UCI, el paciente está sometido a muchos riesgos, ¿no? En todo el mundo, muchos pacientes quedan discapacitados o con una secuela importante, ¿no? Como consecuencia de una práctica de atención de salud insegura. Uno de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño. Y además vemos en el último guión que la atención insegura provoca gastos, no solo para el paciente, sino para la institución, ¿no? Provoca estancia hospitalaria prolongada, gastos en medicamentos, hospitalización, ¿no? Provoca una carga de enfermedad importante para la familia y para la sociedad, ¿no? Vemos un cuadro comparativo del estudio de IBEAS que vela por la seguridad de los pacientes en los hospitales de Latinoamérica. Vemos que las infecciones nosocomiales, por ejemplo, en nuestro país y comparado con el resto del mundo, ¿no? En nuestro país las infecciones nosocomiales están en 39%, o sea, superior al promedio del mundo, ¿no? Eso nos llama la atención, a la reflexión del tipo de atención que estamos haciendo, ¿no? ¿Nos lavamos las manos? Hagamos esta pregunta, ¿no? Y si nos lavamos las manos, ¿nos lavamos como debe ser? ¿No? Infecciones o eventos adversos relacionados a procedimientos, ¿no? Continúa por encima del promedio del mundo, ¿no? Vemos que está el 28% es en el país y 26% en el mundo. Problemas o eventos adversos relacionados al tipo de diagnóstico, ¿no? 10% en el país y 6.29 en el mundo, o sea, superior al mundo, ¿no? Tenemos bastantes problemas. Algo que llama la atención, por decirlo así, no, problemas con la medicación, ¿no? Nuestro promedio del país es inferior a la del resto del mundo, ¿no? En cierta forma nos llama la reflexión porque los que administramos el medicamento somos nosotros, ¿no? Los enfermeros. Y vemos que estamos haciendo las cosas relativamente bien, ¿no? Nos faltaría mejorar, ¿no? Los cuidados, problemas a los cuidados, es inferior al mundo también, ¿no? Entonces, los cuidados son también relacionados o hecho por enfermeros, ¿no? Ese estudio se realizó en hospitales del 2 de Mayo, el Caetán Heredia, en Santa Rosa, el Grau y el Hospital Realiati, ¿no? La evitabilidad de los eventos adversos, vemos de que son, acá es un lapsus brutus, disculpen, es al revés, ¿no? Inevitable son 31% y evitable es el 68%, hay un error de dedo, ¿no? Entonces nos da a entender de que la mayor proporción de eventos adversos son evitables, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de eventos adversos puede aparecer en un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es la seguridad del paciente, no? La definición de la OMS es la ausencia de riesgo o daño potencial asociado con la atención sanitaria, ¿no? Entonces, la idea no es de que lo ideal sea que haya ausencia de riesgo, ¿no? La ausencia de riesgo tiene que ser una condición previa, es un requisito necesario para la atención del paciente. ¿Qué es error? ¿No? El error es un hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o aplicar un plan incorrecto, ¿no? Puede haber dos tipos de errores: errores por omisión, por comisión, o sea, hago algo erróneo,
Y error por omisión, no hago lo correcto, bueno, no me lavé las manos, ya cometí un error, ¿no? Entonces, podemos cometer distintos tipos de errores en la atención del paciente, ¿no? La idea es conocer qué es lo que puede pasar para evitarlos, ¿no? O sea, no es, cometemos errores y ver para el aspecto negativo, ¿no? Sino hay que aprender, dejar el lado punitivo, dejar de lado el lado punitivo y ver por el efecto de plan de superación. Es conocer el error, analizar el error, por qué ocurrió el error y para que no vuelva a ocurrir ese error, ¿no? Sin el afán de castigar, ¿no? Nosotros tenemos una idiosincrasia un poco negativa, ¿no? Vemos, vamos ahí el macheteo, el castigar, vamos a sancionar. No es la idea, ¿no? La idea es que evitar que ese error o que vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Y qué es un incidente? Es un evento o circunstancia que ha ocasionado o que podría haber ocasionado un daño innecesario al paciente, ¿no? O sea, no todos los incidentes se convierten en eventos adversos, ¿no? Puede ser un cuasi incidente que no llegó a alcanzar al paciente, ¿no? De repente me equivoqué en la preparación del medicamento, pero me doy cuenta a tiempo. No, fue un cuasi incidente, ¿no? Incidente sin daño, alcanza al paciente, pero no causa un daño apreciable, ¿no? O de repente me equivoqué en darle un medicamento, ¿no? Pero ese medicamento no hizo un efecto negativo en la atención en la salud del paciente, ¿no? Y evento adverso es un incidente que produce un daño al paciente, ¿no? Entonces eso sí es lo que hay que tratar de evitar, evento adverso, que se produzca daño en el paciente. En las UCIs están, como les decía al inicio, sometidas a múltiples riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque las UCIs se realizan múltiples procedimientos invasivos, ¿no? Catéter central, línea arterial, en las UCIs convencionales, ¿no? En las UCIs neuroquirúrgicas, por ejemplo, en la UCI en la que yo laboro, se coloca catéter para medición de PIC intraparenquimal en UCI, se coloca bulbo yugular, ¿no? Incluso ha habido casos en que se ha colocado bebé en la misma UCI, ¿no? Por emergencia. Entonces, múltiples procedimientos invasivos que se hacen, es cierto, ¿no? Administración de múltiples fármacos. En la UCI se administran múltiples fármacos, ¿no? Los generales, antibióticos generales y fármacos específicos, ¿no? Inotrópicos, sedantes, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en su administración. Múltiples procedimientos diagnósticos, ¿no? El paciente baja a tomografía, el paciente de UCI de neuroquirúrgico baja constantemente a tomografía, ¿no? A angiotem, se le hace ecodoppler cerebral, un montón de procedimientos que se pueden hacer diagnósticos dentro de la misma UCI. El paciente por su condición está sometido a postración, en especial el paciente neuroquirúrgico en una etapa aguda de su enfermedad. Hay estrés y fatiga del personal, el personal está sometido a mucho estrés en la UCI, ¿no? El atender una vida en alto riesgo somete a la persona al estrés, ¿no? Puede haber una comunicación deficiente o inefectiva en la UCI, sí la puede haber, ¿no? Tanto entre pares, o sea, entre enfermeros, o superiores o inferiores, ¿no? Y la complejidad y gravedad de los enfermos, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? No todos los pacientes neuroquirúrgicos someten una gravedad que ponga en peligro la vida del paciente, ¿no? La neuro-UCI es un lugar altamente especializado. En nuestro país no hay una especialidad formativa ni médica ni de enfermería como neurointensivismo, ¿no? Los médicos intensivistas se hacen neurointensivistas por experiencia y de igual forma los enfermeros, ¿no? Nosotros nos hacemos neurointensivistas por experiencia, ¿no? Yo tengo más de 10 años trabajando en la neuro-UCI, ¿no? O sea, me da la experiencia pero no tengo un título de neurointensivismo que me respalde, ¿no? Yo tengo el título de intensivismo solamente, intensivismo general, ¿no? Los pacientes son graves y complejos, ¿no? Se maneja equipos de última generación, en las neuro-UCI se maneja equipos de última generación, procedimientos y técnicas y cuidados especiales, ¿no? Específicos para neurocirugía, ¿no? Monitoreo e interpretación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no?
Sobre todo para los alumnos, ¿no? No ver que el monitoreo solamente es copiar lo que dice el monitor, el ventilador mecánico, sino interpretar y adelantarnos a un evento adverso o un suceso que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, por un análisis de riesgos en el paciente, yo veo qué y cómo puede fallar. O sea, qué es lo que puede fallar y cómo va a fallar, ¿no? Entonces, ahí yo veo las formas de presentación de ese riesgo. ¿Qué puede fallar? ¿Cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué puede fallar? Respecto al material, respecto al tratamiento, ¿no? Respecto a las posibles infecciones, ¿qué es lo que puede fallar, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener ese fallo, ¿no? Puede ser un daño grave o incluso un daño que ponga, que pueda matar al paciente, ¿no? Eso es lo menos deseable, ¿no? Entonces, este es el modelo suizo, del queso suizo de la producción de daños, ¿no? Entonces, el sistema tiene múltiples defensas, ¿no? Defensas administrativas, procedimentales, en equipos, etcétera, ¿no? Pero esas defensas pueden tener pequeñas fallas en su interior. Entonces, ¿cuándo ocurre el daño? Cuando el peligro atraviesa todas esas defensas del sistema, ¿no? Como vemos ahí, los fallos pueden ser fallos humanos o del sistema, ¿no? ¿No? Falta de personal, por ejemplo. Ese es un evento del sistema. O un falla de personal es personal no capacitado o inexperto en el área, ¿no? Entonces, la prevención de riesgo, hay prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? La primaria trata de disminuir el riesgo de que aparezcan los eventos adversos, ¿no? Por ejemplo, me lavo las manos, mantengo mi equipo en idóneas condiciones, ¿no? Preparo los medicamentos como debe ser. La prevención secundaria es abordados precozmente para minimizar daños, ¿no? Si ocurrió un daño hay que actuar inmediatamente, no esperar a que esto sea grave. O la clásica, ¿no? Lo ocultamos, no le contamos a nadie para que no me castiguen, ¿no? Entonces eso está mal, ¿no? Hay que informarlo inmediatamente. Prevención terciaria, reducir su impacto y evitar su reaparición. ¿Cómo evito su reaparición? Haciendo un análisis del evento adverso. ¿Qué pasó? Habrá que se despierten. Entonces, hay metas internacionales para la prevención de riesgos. No, la primera meta, ahora lo vamos a explicar uno por uno. La primera meta es identificar correctamente a los pacientes, ¿no? Identificación adecuada al paciente. No, ya aunque ya está saliendo de moda, ya no se usa el paciente de la cama 6, ¿no? Se dice el señor Rodríguez, el señor Pérez, ¿no? La meta 2, mejorar la comunicación efectiva, ¿no? La 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, ¿no? La 4, procedimientos correctos. La 5, reducir los riesgos e infecciones asociadas a la atención sanitaria. Y la 6, reducir el riesgo de daño del paciente por caídas. Identificar correctamente al paciente, tanto en la cabecera de la cama, en historia clínica, Cardix, no, registro de monitoreo, en el mismo paciente, ¿no? Con nombre completo, ¿no? DNI, e incluso en el brazalete de identificación tiene que ir si tiene algún riesgo, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo es, ¿no? Por ejemplo, en el seguro utilizamos un punto rojo, ¿no? Que puede ser riesgo de caídas o riesgo de alergias a medicamentos. Claro de que el punto rojo no te especifica claramente qué tipo de riesgo es, ¿no? Por eso hay que acudir a la historia clínica, ¿no? Se debe verificar siempre la identidad del paciente antes de realizar algún procedimiento, ¿no? Porque muchas veces a veces se le cambia de cama, se le cambia de posición, ¿no? O se hace una permuta y hay que tener mucho cuidado con eso. La comunicación efectiva, ¿no?
De preferencia siempre tiene que haber órdenes escritas o indicaciones escritas por parte del médico, ¿no? Muchas veces ocurren indicaciones verbales o telefónicas. Esas indicaciones se tienen que registrar adecuadamente en la historia clínica, ¿no? Como doctor Pérez indicó administración de meropenem, por ejemplo, ¿no? Pero ponerla en la historia clínica, evitar las órdenes verbales. Si hay duda, confrontarlas la historia. Otra vez, preguntar, ¿no? Si hay alguna duda. O si el medicamento estaba escrito ilegiblemente, ¿no? O hay dudas. Entonces hay que preguntar, siempre hay que preguntar. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, esto es muy frecuente, ¿no? Los medicamentos tienen la misma presentación, el mismo color, el mismo tamaño, ¿no? Y a veces, por costumbre o por rapidez, agarramos, este es metamisol, y le avisamos al paciente. Entonces no era metamisol, era dexametasona, por ejemplo, ¿no? O viceversa. Entonces hay que siempre detenerse a leer la etiqueta del paciente, del medicamento. Así parezca lo evidente, ¿no? Ha ocurrido daño, ¿no? Por ejemplo, este laboratorio es lo común. Hay otros laboratorios, por ejemplo, que la midazolam y la metilprednisolona tienen el mismo color, el mismo tamaño, la misma forma. Entonces hay que verificar eso, ¿no? Doble verificación del medicamento, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Que si tiene dudas, un colega que lo vuelva a verificar. Almacenamiento y transporte seguro y adecuado etiquetado, ¿no? Si se tiene dudas, hay que volver a etiquetar. Por ejemplo, los medicamentos de alto riesgo, lo ideal, lo correcto es inotrópicos por catéter central, ¿no? Un lumen para cada inotrópico, ¿no? A veces en nuestra UCI hay pacientes de que tienen noradrenalina, dopamina, adrenalina, vasopresina al mismo tiempo, ¿no? Entonces, un lumen para cada inotrópico, ¿no? Entonces, si no se tiene, se le pide al médico que le coloque otro catéter central, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes tienen dos catéteres centrales, por tanto inotrópico que está pasando. Evitar en lo posible que se junten los medicamentos, ¿no? Especialmente los inotrópicos. Últimamente se está utilizando con mayor frecuencia el propofol sobre el midazolam, ¿no? Por los efectos negativos de la psicosis post-midazolam. El propofol tiene que pasar por lumen solo también, por catéter central y un lumen exclusivo para el propofol. El propofol, por ejemplo, nosotros en nuestra UCI por protocolo lo cambiamos la línea de infusión completa máximo a las 24 horas. Lo ideal, la bibliografía dice que es a las 12 horas, pero por disposición de equipo, falta de equipo, lo cambiamos cada 24 horas. No, toda la infusión completa lo cambiamos, toda la línea de infusión, todo se descarta. Evitar el exceso de volumen. Un problema de enfermería es que mucho volumen pasamos al paciente, ¿no? Después nos preguntamos, ¿por qué el paciente está hinchadito, está dematizado, tiene balance positivo? Claro, pues le pasamos 100 con metamisol, 100 con el meropenem, 100 con la vancomicina, 100 con la fenitoína. Y si sacan la cuenta, solo en tratamiento le pasamos entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos, como mínimo, aunado a la hidratación. Entonces, yo por ejemplo, si yo veo que el balance hídrico está muy positivo, yo reduzco la hidratación o reduzco el volumen a infundir, ¿no? Lo puedo pasar en menos volumen, en más tiempo. En las UCIs tenemos la facilidad de que tenemos bombas de infusión, ¿no? Entonces, los regalamos en bomba de infusión, ¿no? Puede ser, por ejemplo, claro que los antibióticos sí tienen que ir en 100, ¿no? Meropenem en 100, la vancomicina en 100. Hay medicamentos que lo puedo reducir, ¿no? La Dexa puede estar en 10, en 20, ¿no? En más tiempo y en bomba de infusión. Entonces hay que ver hay que analizar siempre el volumen, ¿no? Por el contrario, si yo veo que el paciente tiene balance hídrico negativo, ahí sí con confianza le paso volumen. Pero nunca nos olvidemos de revisar nuestro balance hídrico, el diario y el acumulado. Tenemos la idea de solo ver el diario, ¿no? Hay que ver el acumulado. El acumulado es la suma, el acumulado de todos los balances desde que el paciente entró a la UCI, ¿no? El diario, el de ayer puede haber tenido menos 500, pero el acumulado puede estar en más 5000, más 10.000.
¿no? Y le sigo pasando volumen. Entonces hay que tener mucho cuidado con los volúmenes, ¿no? Ajustar como le digo, las funciones de acuerdo al balance hídrico diario y el acumulado. Y algo que hay que tener, la bibliografía nos dice que los carbapenes, ¿no? Nosotros utilizamos seguramente ustedes también, el meropenem, ¿no? Ahora está de moda el meropenem. El meropenem dice, la bibliografía nos dice de que los riesgos se reducen a mayor tiempo de infusión, ¿no? Lo ideal es 3 horas de infusión, ¿no? En 3 horas, pasarlo en 3 horas en bomba de infusión. Eso me va a reducir los riesgos de daño al paciente, riesgos renales, incluso riesgos de muerte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como les digo, lo pasamos en 3 horas. Lo preparamos en 100 y en 3 horas se administra, con bombas de infusión, ¿no? Entonces, la disponibilidad también de la institución es que nos tenga bombas de infusión y las líneas de infusión, ¿no? Y si no se tiene, pues en Volutrol, pues con goteo a la antigua, ¿no? Procedimientos correctos, ¿no? Parecido a los 5 correctos. El procedimiento se tiene que hacer en el lugar correcto, no en cualquier lado, ¿no? En la UCI, los procedimientos de Euskaltel central, en la UCI, ¿no? Claro que haya ocurrencias extremas, ¿no? ¿No? Ha habido casos, por ejemplo, hace muchos años un paciente llegó con un neumoencéfalo gravísimo al paciente que implicaba su vida y sala de operación estaba ocupada en ese momento, ¿no? ¿Qué hicieron? El neurocirujano hizo el procedimiento en la UCI, ¿no? Incluso vino una enfermera de sala para instrumentar al médico, ¿no? Porque los instrumentos eran tantos que cada uno en su especialidad, ¿no? Nosotros no conocíamos las pinzas, nosotros manteníamos vivo al paciente y la colega instrumentaba. Cosas excepcionales que no deben ocurrir porque ¿cuál es el riesgo? Es el riesgo de infección, ¿no? El procedimiento en el momento correcto, hay muchos médicos tienen la mala costumbre, ¿no? Al cambio de turno, a la volada le hacen el procedimiento. Entonces eso no debe ocurrir. El procedimiento correcto también tiene que ser en el paciente correcto, ¿no? Hay que preparar el material con anticipación, hay que tener que preparar el material al médico con anticipación y evitar repetidos. Muchas veces se hace repetidos intentos, el médico no puede 1, 2, 3 veces. No, el ideal es a los 3 veces, máximo 3 veces, si no puede avisar a otro médico, así se moleste, ¿no? Muchas veces se molestan y dicen, no, ¿qué crees? Que yo no puedo, no. O que se vaya, nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos cuando analizamos una vía periférica a veces no podemos. No vamos a otra colega que le intente o nos damos una vuelta, nos desestresamos, botamos las malas vibras y volvemos, ¿no? Imagínense que ese paciente es su familiar, su papá, su mamá. ¿Permitirían de que le hinquen tantas veces? No creo, ¿no? Es lo que yo también siempre le digo a mis alumnos. Miren que sus pacientes es su papá o su mamá. ¿Cómo lo tratarían? Si tratan a todos sus pacientes como si fuese su papá o su mamá, se olvidaran de las recomendaciones que es hijo del presidente, del poder judicial, etcétera. Son cosas irrelevantes. ¿Por qué? Porque yo trato a todos mis pacientes de igual forma. Reducir el riesgo de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, obviamente con la higiene de manos, los 5 momentos de lavar de manos, ¿no? Lavarse las manos antes de cada procedimiento. El monitoreo de los invasivos, las fechas de inserción de los invasivos, ¿no? Curación de los invasivos, curación del catéter central. Ojo, no se hace diario, ¿no? Es cada 48 o 72 horas la curación, ¿no? Cambio de líneas de infusión, máscaras de oxígeno, filtros de los ventiladores, entre otros, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el servicio ya tenemos la indicación y tenemos ya el protocolo de botar todo, ¿no? El que sale de la guardia bota Volutroles, bota líneas de infusión, claro, las de goteo simple, ¿no? Obviamente las líneas de infusión de las bombas son 3 días. El que sale de la guardia bota todo. Se bota jeringas septo, se bota máscaras de nebulización, máscaras de evento y todo se bota. Y se coloca nuevo, ¿no? Lo malo es que tiene mucho gasto, sí, mucho gasto, pero más se gasta tratar al paciente que se infectó, ¿no? Incluso nuestro protocolo de aspiración de secreciones ya no es que te colocas tu gasita estéril y que limpias la sondita, ya no hacemos eso, ¿no? Aspiramos, sale del paciente, el técnico te está presentando una sonda nueva.
Descartas la sonda, sonda nueva, aspiras. Descartas, sonda nueva, aspiras. ¿No? Claro que en una aspiración te tiras pues 5 o 6 sondas, pero se demostró al almacén de que más ahorraba la institución aspirando y botando sondas que reciclando la sonda, ¿no? Entonces las infecciones disminuyeron, ¿no? Ese es nuestro respaldo, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Por ejemplo, al paciente que tiene invasivos se lava la cabeza con clorexidina, no le lavamos la cabeza con champú y nada, ¿no? Con clorexidina para reducir el riesgo de infección. Incluso nosotros, por ejemplo, para reducir el riesgo de infección, ya no en sus requisitos para el paciente, sus útiles de aseo, ya no pedimos pasta dental. Pedimos clorexidina al 0.12% en enjuague bucal, sea cual fuera la marca que sea, ¿no? Entonces le lavamos la boca con clorexidina. Claro que es menos la concentración porque ese es al 2%. Le pedimos para la boca al 0.12%. ¿No? Entonces le lavamos la boca, obviamente con cepillo de igual forma, pero con clorexidina. Y también se han reducido las infecciones asociadas al ventilador mecánico, ¿no? Y no solo en nuestra UCI, se ha demostrado con la bibliografía, ¿no? El reducir el riesgo por caídas, ¿no? Siempre hay que evaluar el grado de riesgo, ¿no? Tenemos la escala de Downtown. Hay que tener un protocolo de caídas. Paciente que se cae, informarse inmediatamente, ¿no? Uso de barandas de protección, sujeción mecánica y buen estado de las camas, camillas, sillas, ruedas, etc., ¿no? Entonces, para evitar que haya problemas como hubo el año pasado en el Sabogal, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber demostración documentaria de que se ha hecho la revisión, ¿no? La enfermera jefe tiene que mandar su documento y tiene que respaldarse con documento que se hizo el mantenimiento preventivo, ¿no? Entonces, uso de barandas de protección y sujeción mecánica. Pero la sujeción mecánica también no es sujetarlo y dejarlo al paciente a su abandono, ¿no? Le sujetamos, después la mano parece una pelota, está todo hinchado, ¿no? Entonces hay que verificar la integridad de la sujeción mecánica. Está muy apretado o de repente muchas veces está ya muy flojo, ¿no? Tanto que el paciente se saca la mano y se sacó todos los invasivos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso. Incluso el paciente consciente o inconscientemente se retira de los invasivos y pone en peligro su propia vida, ¿no? Nosotros hemos tenido casos, claro, muy esporádicos que el paciente se ha levantado de la cama, ¿no? Un paciente tremendo, altazo, que empujó a todo el mundo, ¿no? Chao médico, enfermera, nadie lo pudo retener, se paró, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces sujetarlo al paciente, ¿no? A veces explicarlo, antes de que vaya a sala de operaciones hay que explicarlo, a la familia hay que explicarle. Muchas veces la familia dice, ay pobrecito, está sufriendo, lo suelta, pero después se sacó todo o se cayó, ¿no? Hay que explicar a la familia también eso, ¿no? Entonces es parte de la comunicación efectiva. ¿Qué hacer para evitar los riesgos? En la primera fase hay que sensibilizar a las autoridades, ¿no? A nuestro jefe de departamento, al director del hospital, a nuestro jefe de servicio. Designación de servicios pilotos para ejecutar un plan. Elaboración de un plan de capacitación. Y primeramente capacitar sobre las directivas y prácticas de gestión de riesgo al personal, enfermeras, médicos, técnicos, ¿no? Y educación continua en el servicio. Una segunda fase, nuevamente la sensibilización y la capacitación, identificación y valoración de riesgos. Aplicación de medidas de prevención y sobre notificaciones de eventos adversos. O sea, se tiene que notificar todos los eventos adversos, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? Hay que desterrar de nuestra mente el afán punitivo, ¿no? Hay que notificar el evento adverso para corregir el evento adverso, para dar soluciones, no para castigar, ¿no? Entonces, tenemos esa mala costumbre, ¿no? El castigo, no siempre el castigo da resultado, ¿no? La tercera fase, formar un equipo de análisis de riesgo, ¿no? El equipo de análisis de riesgo siempre está conformado por la jefa de servicio y de preferencia un personal ajeno al servicio y otro del servicio, ¿no? Que conozcan sobre eventos adversos. El evento adverso tiene que ser un juicio imparcial,
No es de que es mi amiguito, mi comadre, no le voy a dar, no. El análisis es imparcial. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en la seguridad del paciente, ¿no? Se debe analizar, capacitar el equipo, porque el equipo tiene una metodología para analizar el evento adverso, ¿no? Tiene una metodología, un plan de apertura con una lista de chequeo, se utilizan instrumentos para análisis del evento adverso, un plan de cierre con recomendaciones, conclusiones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Y con plazos establecidos, ¿no? Yo tengo que solucionar los problemas verificados con el análisis de riesgo y tengo un plazo perentorio para dar solución a esos problemas. Ahí se realiza un informe y un plan de mejora, ¿no? ¿No? Tenemos la capacitación, ¿no? Para análisis de evento adverso, ¿no? La educación constante en servicio, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro servicio tenemos charlas por lo menos una vez al mes, ¿no? Ya el comité de capacitación y el comité de calidad ya tiene su planificación, que es lo que se tiene que hacerse cada mes, ¿no? Se debe fortalecer las buenas prácticas, pero ¿cómo se fortalecen las buenas prácticas? Con guías, ¿no? Guía para lavado de manos, guía para canalización de vía periférica, guía para lavado de cavidad bucal, guía para transporte del paciente, guía para monitoreo de funciones vitales, guía para manejo de la DBE, ¿no? Guía para monitoreo de PIC, guía para la administración de solución hipertónica, etc. Guía para todo, ¿no? Su salud te dice, ¿dónde está tu respaldo documentario? Nosotros tenemos una biblia ahí de guía de procedimientos, ¿no? Claro que falta actualizar algunos, ¿no? Entonces, según el MINSA, las guías tienen que actualizarse cada 4 años. Identificación de pacientes, administración de medicamentos de forma segura, ¿no? Riesgo de uso de expropiación, ¿no? En el seguro, por ejemplo, en el Revaleti tenemos estos 4 indicadores de gestión, ¿no? Los indicadores de gestión son prevención de caídas de los pacientes, identificación de los pacientes con brazalete, ¿no? En Cardex, en historia clínica, en hojas de monitoreo, etcétera. Y riesgo de uso de expropiación, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Valor agregado de riesgo y si es que aparece el uso de expropiación, curación preventiva, ¿no? En el Revaleti tenemos una unidad de uso de expropiación dirigida por enfermeras y las enfermeras se encargan de la curación de la uso de expropiación. Incluso el médico le hace esa interconsulta, ¿no? Interconsulta a la unidad de UPP para curación de las UPP, ¿no? Y elaboración de las guías más frecuentes en el servicio. Parte de las buenas prácticas es esto, ¿no? Comodidad y confort al paciente, ¿no? En un orden. ¿No? Alguna vez escuché a un colega que decía, la UCI es como una cabina de avión, que tienes un montón de bombas, un montón de monitores, pero eso no significa que sea desordenado, ¿no? El orden es muy importante. Yo me acuerdo cuando estudié en la universidad me dijeron, enfermería es arte y ciencia, ¿no? Tenemos ciencia, pero ¿dónde está el arte? ¿No? Para el paciente parece hombre araña, con las líneas de infusión por debajo, por todo lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El orden también hace de que yo, por ejemplo, baje el paciente a tomografía, desconecte de las líneas de infusión y baje el paciente a tomografía tranquilamente, ¿no? Pero ese orden tiene que ser de todos, ¿no? Por ejemplo, otra de nuestras prácticas del lavado de cavidad oral, ¿no? Con clorexidina. ¿No? Tenemos esas prácticas. Por ejemplo, los filtros higroscópicos se cambian cada 24 horas o cuando esté empañado, ¿no? Ya tenga agua, ¿no? Las líneas de infusión, como les dije, son nuestras prácticas que botamos todo nuevo al paciente, ¿no? Los cambios posturales, los filtros bacterianos los cambiamos cada 24 horas. Y tenemos un constante monitoreo de las infecciones, ¿no? Lavado de manos. Tenemos el monitoreo de lavado de manos al azar, ¿no? Llegan y te hacen lavar a todo el mundo, al médico, hasta el de limpieza le hace lavar la mano, ¿no? Para ver cómo se lava la mano, si se lava correctamente o no se lava correctamente. Entonces, la calidad es la satisfacción del paciente, ¿no? Esa satisfacción del paciente pasa por evitar los riesgos,
¿no? Y como dice Apéndice Donavian, ¿cuál es el secreto de la calidad? ¿No? Es el amor, ¿no? El amor al conocimiento, el amor al hombre y el amor a Dios. No sé si acá habrá ateos o agnósticos, sea cual fuera la religión que quieren, a veces la religión es una guía sobre los valores, ¿no? Y nosotros estudiamos una profesión, somos enfermeros o profesionales de salud por amor a nuestro prójimo, no por el dinero, porque como enfermero no ganamos un montón de plata, ¿no? ¿No? Sobre todo para los alumnos, ¿no? Es por el amor a nuestro paciente, ¿no? Y muchas veces seguro me darán la razón, después de una guardia matadora, que el paciente estaba, literalmente le hemos jalado de la pata para que la muerte no se lo lleve, y lo dejamos estable. ¿Quién no se ha ido a su casa satisfecho? Todos creo que nos hemos ido a casa satisfechos de ver a nuestro paciente vivo, estable. Incluso nosotros hemos tenido pacientes que literalmente ya estaban ya con un pie en el otro lado, ¿no? Y yo he tenido pacientes que me acuerdo bastante de una señorita que tuvo una MAP rota, 14 años, y literalmente ya todo el mundo le había bajado el dedo, ¿no? Pero la niña salió en base a la lucha, sobre todo de las enfermeras, ¿no? Enfermeras, enfermeros. Y una vez, y era hija de colega, además, ¿no? Estoy en el ascensor esperando para subir al piso y se acerca joven Eduardo, se acerca yo la miré porque no me recordaba bien la cara. Mira mi María, por decir un nombre, ¿no? Mira mi María, ¿cómo está? Y la niña se acercó rengueando, pero consciente, estable, ¿no? Y qué gran satisfacción ver a un paciente bien otra vez. Porque el paciente neuroquirúrgico muchas veces decimos, el paciente se va a ir vegetal a su casa, y no es cierto, ¿no? Sí, el riesgo es de que se vaya con secuelas, se vaya secuelado, ese riesgo, ¿no? Pero muchos pacientes salen caminando, tranquilos, y los ves otra vez y no pasó nada, ¿no? ¿Qué nos hace eso? Una atención humanizada a nuestro paciente. Bueno, eso es en cuanto a este tema, porque más adelante tengo otro tema ya más específico para la profesión, para lo que es neurocirugía. ¿Alguna preguntas, dudas, murmuraciones, ¿no?, sobre el tema? Dígame. Que pudiese de repente tener, ¿no?, un lenguaje que pudiese evitar que se pasaran algunas cosas, ¿no? Nuestro reporte en nuestra UCI ha evolucionado, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años cuando entré a la UCI, somos 5 enfermeros para 14 pacientes, más la enfermera coordinadora. Entonces empezábamos del último paciente, de la cama 14 empezábamos, ¿no? Todos los 5, ¿no? Y todos recibíamos el informe de los 14 pacientes. Pero eso nos llevaba por mucho tiempo, ¿no? Más de media hora el reporte. Después se estiló el reporte, la enfermera responsable de cada lado, ¿no? Enfermera de cada lado, pero la enfermera coordinadora no se enteraba de lo que pasaba con todos los pacientes, ¿no? Entonces, cuando había que coordinar, bajar pacientes a tomografía, algún trámite, la enfermera coordinadora no sabía, iba a preguntar a la colega perdiendo tiempo, ¿no? Ahora nuestro reporte es, claro, la enfermera que le toca a cada lado, porque rotamos por cada sala. Y después de que se termine antes de que se empiece el reporte tú a tú, hay un reporte general, ¿no? Sale la enfermera de cada lado y reporta a la coordinadora lo más saltante del paciente, ¿no? ¿Tuvo algún problema, algún evento, bajó a tomografía, no bajó a tomografía, qué invasivos tiene y listo, ¿no? Y después ya lo más específico, lo más detallado es con cada enfermera, de cada lado. Además de que se tiene que escribir en la historia clínica, ¿no? Algunas veces tenemos algunos problemas con la historia clínica, pero en la hoja de monitoreo se tiene que escribir claramente todo, ¿no? Yo personalmente escribo un poco más y escribo: el paciente a las 12 dijo A, a las 12:05 dijo B, ¿no? Casi un poco hago un testamento. ¿Por qué? Porque ya ha habido problemas, incidentes en nuestro servicio. Y no sé si habrá médicos acá o en la sala,
Pero los médicos se lavan las manos si pasa algún incidente y nos tiran el muertito a las enfermeros. Entonces, para evitar eso, todo claramente escrito. Todo escrito. Además del reporte, todo tiene que ser escrito, ¿no? Nuestra hoja de monitoreo se queda chica, ¿no? Nosotros tenemos una sábana, una hoja de monitoreo, una sábana, la cara anterior es para las funciones vitales, monitoreo ventilador mecánico, balance hídrico, horario. La parte posterior tenemos lista de chequeo para chequear la valoración, ¿no? Por dominios. Tenemos para chequear los diagnósticos de enfermería más frecuentes en neurocirugía y tenemos una columna para escribir, lo más saltante. Pero nos queda chico, ¿no? Porque se escribe, cada colega escribe los incidentes de su paciente. Pero eso es nuestra experiencia del servicio sobre el reporte, ¿no? Nuestra evolución del reporte, ¿no? Ahora el reporte es más ágil, ¿no? Se demora máximo 5 minutos reportando a la enfermera coordinadora y otro tanto reportándose cada enfermera, ¿no? Además que los técnicos también le reportan a la coordinadora, ¿no? No sé cómo será acá en esta institución, pero en el seguro los técnicos también han ganado sus 20 minutos de reporte, ¿no? Entonces tienen 20 minutos las enfermeras y 20 minutos que nos descuentan, ¿no? Está incluido en nuestro horario, ¿no? Por ejemplo, nosotros no trabajamos 150 horas, trabajamos 144 horas porque los 20 minutos están incluidos y los técnicos de igual forma, ¿no? Entonces la enfermera coordinadora siempre pide el reporte a los técnicos, nadie se va. Y si alguien se quiere ir, algún vivo por ahí, la hora de salida es 7:20, ¿no? O sea, bueno, nosotros entramos a las 7, 1, 7, ¿no? Acá creo que es acá a las 7:30, ¿no? Yo ya hace muchos años me hice mi internado en este hospital, así que sí, más o menos me acuerdo alguito, ¿no? Entonces, preguntas, dudas, ¿alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que se va a ver complementado con el siguiente tema, ¿no? Que va a ser más adelante, ¿no? Ahí es un poco más rico. Sí. Pero nunca olvidemos de que el control de riesgo, siempre metamos en nuestra cabecita eso, ¿no? No hacer un análisis de riesgo por el afán punitivo, ¿no? Siempre por el afán de corrección. Esa es la idea, ¿no? Que el evento no vuelva a aparecer. Buenos días, colega. La pregunta era por el uso de la clorhexidina. En una capacitación nos dijeron que la clorhexidina no se podía usar en las mucosas. Entonces, nosotros en lo que es sala de operaciones evitamos el uso de la clorhexidina para los genitales, por ejemplo, para hacer el lavado de los genitales. Por ejemplo, eso también ha evolucionado por ejemplo, en el baño, ¿no? Sabemos que la clorhexidina hay el 4% que es para sala, el 2% que es para procedimientos médicos, o lavado médico, lavado de manos médico, y el 0.12, o sea, más del 100% menos para vía oral, ¿no? Para bucal. El 0.12 lo utilizamos para el bucal, ¿no? Y los pacientes ya saben, ya tienen nuestra lista de útiles en el paciente, en el periódico mural, y los pacientitos traen. Muchas veces se equivocan y nos traen el Listerine o el Dentito, ¿no? Eso no vale. Sí, la pregunta era para lavado de genitales cuando se va a colocar las sondas. Sí, a eso voy a llegar. No, para las genitales, inicialmente antes se la lavábamos con el jabón del tocador, ¿no? Del paciente. Pero teníamos, especialmente en las damas, teníamos casos de infecciones vaginales, ¿no? Se revisó la bibliografía y se quedó establecido en nuestra UCI por reunión administrativa entre enfermeras. Creo que no está protocolizado una guía todavía, pero se quedó en reunión administrativa que la higiene perineal era solamente con agua, ¿no? Para no cambiar el pH de la vagina, salvo que el familiar traiga algo específico. En caso de colocar la sonda Foley, se hace un lavado de la parte externa, los labios, con isodine.
Lo hacemos con isodine y después esa es nuestra técnica, ¿no? En el caso del varón también, ¿no? El varón es menos recurrente los problemas, ¿no? Más es en las damas, ¿no? Entonces no utilizamos nosotros el isodine, no utilizamos la clorexina en caso de colocación de la sonda Foley, ¿no? Pero diferenciémonos de esa parte de que ya no utilizamos clorexina en genitales, ¿no? O no utilizamos clorexina en genitales. Y la clorexina al 0.12 para vía oral, ¿no? Que todavía no está generalizado en el hospital, ¿no? Por ejemplo, aparte de la clorexina, en nuestro hospital ya no utilizamos jabón en barra, ¿no? Les pedimos a los familiares jabón líquido, ¿no? Entonces, por bioseguridad, ¿no? Porque el jabón en barra ahí está en su jabonera todo mojado, es un caldo de cultivo, ¿no? Entonces, todo es jabón líquido y clorexina, ¿no? Y como con la colega dice, para incisión de sonda Foley, solamente con isodine. Buenos días. En caso del paciente neuroquirúrgico en REBA, en la cabecera, que es una de las medidas, ¿no?, que se debe tomar, la cabecera 30 grados, ¿cómo lo miden o cómo lo manejan en el hospital? En la cabecera 30 grados lo medíamos, que ya no había un elemento para medir el ángulo exacto de la cabecera, era más al ojo, ¿no? Se ha protocolizado también que hasta incluso durante el baño la cabecera no tiene que bajar. Se baña al paciente en cabecera de 30 grados. Salvo que, sobre todo en un evento agudo, ¿no? Por ejemplo, los postoperados inmediatos, casi no se les mueve para nada, ¿no? Entonces, tenemos un problema con las UPPs, ¿no? Porque el paciente está manteniendo el eje en el postoperado inmediato en la etapa aguda, porque el simple hecho de girar la cabecita te va a aumentar la presión intracraniana por la disminución del retorno venoso. Entonces mantenemos el eje. Incluso, como le digo, en el postoperado inmediato, el paciente siempre en posición dorsal, ¿no? Claro que en el cambio postural, al que es el cambio postural, el cambio de ropa, de cama, se le mantiene el eje y se aprovecha. Nosotros utilizamos, por ejemplo, bastante el protector cutáneo, ¿no? El famoso Cavilon. El Cavilon, el hidrocoloide en gel o el apósito autoadhesivo, ¿no? En zonas de presión. Antes la institución nos dotaba de colchón neumático, ahora ya no había, ¿no? Entonces, mucha familia, los familiares se pasan la voz entre ellos, ¿no? Y la familia ya se concientiza entre ellos mismos y traen su propio colchón neumático, que nos ayuda bastante, ¿no? Hace como un mes la institución ha comprado camillas nuevas, ¿no? Nuestro servicio, el servicio de neurocirugía, tiene 2 unidades. La unidad general entre comillas, que trabaja como UCIN por la gravedad de los pacientes y de cuidados intensivos. Para la unidad general han comprado camillas nuevas que tiene medidor de ángulo, ¿no? Incluso sale el ángulo, hasta el tren de Lemberg sale el ángulo, para la cabecera sale el ángulo, ¿no? Te dice, la camilla te dice cuántos grados es. Es una gran facilidad porque incluso nos ha ayudado a corregir, ¿no? Nuestro ojo no era 30 grados, en realidad era un poquito menos, ¿no? Porque cuando le hemos confrontado con la otra camilla, el ángulo era un poco más elevado de lo que poníamos nosotros, ¿no? Eso siempre le hemos echado al ojo, ¿no? Lo que sí no tenemos al ojo es, por ejemplo, para calcular el nivel del DBE, ¿no? Para el nivel DBE antes lo hacíamos al ojo, ¿no? Hasta que nos hemos comprado nuestro nivel, parecemos ferretero con un nivel grandazo ahí, pero para medir exactamente el punto cero, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por acá hay una pregunta. Cuando la cama de un paciente, por ejemplo, se va a un procedimiento, se rompe, ¿no?, la llanta, la rueda, ese es un evento adverso, Sería un evento adverso si, como en el caso del
del Sabogal implicara la vida del paciente, se veía comprometida la vida del paciente, ¿no? O la integridad del paciente, ¿no? Nuestra jefa, a raíz de eso, nuestra jefa siempre es bastante metódica, ¿no? Pero aún ha extremado más, ¿no? Nosotros tenemos, en realidad tenemos 16 camillas, tenemos 14 pacientes, pero 16 camillas, o 16 camas, ¿no? Entonces, constantemente las camas van a mantenimiento, ¿no? Para evitar un evento adverso. El MINSA lo cataloga incluso como evento centinela, aquel evento en que hay un daño permanente al paciente, ¿no? Alguna secuela o la muerte. Por ejemplo, el evento del Sabogal sería un evento centinela, ¿no? A partir de ese se han extremado las medidas de seguridad, ¿no? Y nosotros hay que comunicar, ¿no? Nosotros como enfermeros hay que comunicar, porque nosotros somos la jefa, la coordinadora no está al lado del paciente, movilizando al paciente, cambiando la posición del paciente, para que se dé cuenta de que la camilla está mal, ¿no? Entonces nosotros hay que informar que está mal la baranda está rota, la cabecera no sube, incluso como el paciente baja tomografía, baja con toda la camilla a tomografía, a veces se siente durante el transporte de tomografía algún problema, ¿no? Entonces hay que informar eso, ¿no? Si es que ocurriese algún problema, nosotros tenemos que la jefa manda la camilla de mantenimiento y se le traslada al paciente a la camilla de repuesto que tenemos, ¿no? Unas camillas temporales para el mantenimiento de las otras, ¿no? Pero sí tenemos bastante cuidado en eso. Hemos extremado cuidados a través del evento del Sabogal. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos la brillante participación del colega Eduardo Loli y le agradecemos con un fuerte aplauso. Sigue luego después otra ponencia. Continuando con el programa, tenemos la participación de nuestra colega Cecilia Saal Rueda. Ella es enfermera intensivista de nuestro querido Hospital Nacional Anesia, el cual les pido un fuerte